Un ciclo de vida de una institución educativa señala esta Eucaristía como una acción de gracias muy grande a Dios, una memoria agradecida por tantos dones recibidos en el camino. La misión de esta institución, llevada adelante por una fraternidad, es educar, el arte superior de la educación, artes de las artes, la transmisión de la cultura, la transmisión de la fe. Nosotros leemos esta acción de gracias y nos viene en nuestra ayuda para agradecer estos textos de la Escritura, el primer alimento de la palabra en esta Eucaristía. Cuando me tocó preparar la predicación, fui descubriendo y después constato en lo que decía el hermano Ángel en su alocución inicial, que estos textos están bien elegidos primero para hacer la fiesta litúrgica de San Marcelino Champagnat, que es la misa que estamos celebrando. Pero también esa larga lista de hermanos, generaciones que se entregaron el Evangelio y la vida con ello, podemos decirlos en términos sapienciales, como nos ha servido la palabra en el libro del Eclesiástico. En primer lugar, este emprendimiento que comenzó con un grupo muy pequeño de alumnos se parece a esto que dice: la sabiduría, lenguaje sapiencial, habla de la sabiduría de Dios que está entre nosotros. Y he aquí que mi canal se hizo río y el río se hizo mar, proclamábamos recién. Podemos decir que la iniciativa de la educación en un pequeño grupo, en un primer sueño de esta institución, se hizo un pequeño río, arroyito quizás. Pero la sabiduría de Dios, que finalmente San Pablo dice que es Cristo, la sabiduría del Padre, el río se hizo mar. Después de 100 años el río se hizo mar. Dios bendijo su obra y la bendijo con sabiduría. Cualquiera de los hermanos que ha mencionado el hermano Ángel, desde los primeros, apasionados en llevar adelante esta iniciativa desde la fundación, hasta los últimos, los que han partido a la casa del Padre, podrán decir con el libro del Eclesiástico: vean que no he trabajado para mí, sino para todos cuantos buscan la sabiduría. Esta hermosa expresión de este lenguaje sapiencial me hizo pensar en la donación de cada uno de los hermanos. No conocía mucho la vida de San Marcelino y poco pude adentrarme en su semblanza, pero me basta conocer que creó una fraternidad para la educación. La hermandad está bien hecha para transmitir la cultura. Hay mucha pasión entre los hermanos para transmitir el Evangelio. Y todo este texto de la sabiduría se puede aplicar a cada uno de ellos. El Salmo, que también participa de ese lenguaje sapiencial, decía en la antífona: dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. La dicha de cada hermano de estos 100 años fue educar en nombre de Cristo. En cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, termina diciendo: id y enseñad y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eduquen en la fe. Y la educación llega, muy especialmente llega a su cumbre, cuando en la transmisión, con la pedagogía, con la didáctica, con los recursos de la educación,
se instala en la mente, en la memoria, en el corazón de cada hombre y de cada mujer las cosas de la ciencia y las cosas de Dios. Por eso se dice en el Salmo: en su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como luz el que es justo, clemente y compasivo. Si hay un interés para que la Iglesia tenga colegios, una tradición que tiene más de 1000 años en la vida de la Iglesia, es que cada hombre y cada mujer en este proceso educativo, además de recibir la riqueza cultural y científica, tenga un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro mano a mano con Él. La Iglesia tiene a las escuelas y a la educación pública de la gestión de las escuelas católicas como un medio de evangelizador privilegiado. Pero nuestra última intención es hacer ver que toda la ciencia depende y viene de Dios, de su profunda sabiduría. Pero lo más importante es que conozcan al sabio por excelencia, el que abrió sus brazos en la cruz, la sabiduría del Padre, que conozcan a Jesucristo, el que los acompañará en el camino de toda la vida, el que los perdona, el que los consuela, el que los salva. ¿Por qué leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles? Esta primera comunidad, cada vez que leemos el texto de los Hechos se nos calienta el corazón, porque la Iglesia continuamente vuelve sobre este texto. Ponían los bienes en común, tenían un mismo corazón, vivían en comunión, pero en especial, y aquí viene el secreto del éxito de estos 100 años, María está en el centro de los apóstoles, rezando. Ella está en el centro de este texto, es el centro eclesial, el que nunca debe abandonar, porque ella es la que hace más sencillo el Evangelio, es la que siempre lleva a Jesús. Son hermanos maristas, ¿no? Entonces en María confían los detalles de la educación, lo que no puede completar la didáctica y la pedagogía, María, con su corazón de ternura y de madre, lo acaba. María está en el centro de este proceso. Ella es la que alcanzó las gracias. Ella en el cielo y en la tierra ha acompañado con los pies descalzos también el camino de esta institución. Es muy lindo este texto. El Papa Francisco, en la última exhortación apostólica, vuelve varias veces sobre la comunidad apostólica, porque aquí está el ADN de la evangelización, la iglesia misionera, la iglesia que primero se dispersa apostólicamente, busca la oveja perdida, pero especialmente se congrega en torno a María para pedirle fuerzas a Dios. Y el Evangelio que acabamos de escuchar. Este Evangelio lo repetimos 2 veces esta semana, en esta fiesta de San Marcelino y en la de los santos ángeles, custodios. Esto me hace preguntarme, mucha gente le pregunta a Jesús en el Evangelio, a veces los mismos judíos, ¿cómo se puede conseguir la vida eterna?, le preguntan a Jesús. Y acá es uno de sus discípulos que le pregunta, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús sabe que esta pregunta tiene detrás categorías humanas. El más grande. Es una pulseada que tenían los discípulos. ¿Quién iba a ocupar los primeros puestos en el reino de los cielos? ¿No? Y Jesús, el Maestro, hace docencia. Primero un gesto, porque Él predica el reino con gestos y con palabras. Llama a un niño, lo pone en el medio y les dicen, ven, si no se hacen como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. No les contesta su pregunta, como buen rabí, aprovecha la pregunta para ir mucho más allá.
les dice que la condición para entrar en el reino es la de los pequeños, la de los humildes. La pequeñez y la humildad son los privilegiados en el corazón de Jesús. Hacerse como un pequeño. Y guardar a los pequeños para que encuentren el camino es la intención de San Marcelino. Educar, decía uno de los textos que me alcanzaron, no es solamente enseñarles a escribir o a leer, o a comprender un texto, o a hacer ejercicios de matemática. Todo eso es importantísimo, pero que descubran que tienen un destino sublime, que va más allá de la muerte. Y entonces la educación se pone al servicio para que reciban los medios para alcanzar ese fin. Es hermosa la educación. Le demos gracias a Dios por tener colegios donde con libertad, con la verdad de la ciencia, podamos tener estos espacios para educar y evangelizar, ¿no? Para mostrar que en estos espacios no hay antagonismo entre la fe y la ciencia, que hay un puente entre la evangelización y la cultura, que Dios ha creado todas las cosas y se puede creer y se puede ser un gran literato, un gran matemático, un buen profesional, alguien que ame a la patria, que se entregue de corazón al servicio común de los hombres y esté bien plantado en su fe. De lo poco que pude leer de esta semblanza, yo me imagino a los hermanos reunidos, comentando desde las clases hasta el recreo, algunas lágrimas, algunos berrinches, como decía, ¿no? Porque educar a un niño y un joven díscolos no es fácil, y los padres lo saben. Sin embargo, hay un plus, pasión y amor por la educación, y eso lo puede todo. Le damos gracias a Dios. Y les pido en esta misa, para los hermanos, dos cosas. Que no pierdan la pasión por la educación, que no pierdan la pasión, que es madre de todas las virtudes. Especialmente por la educación, porque la evangelización con una buena educación viene sola. Enseguida aparece con una buena educación las palabras del gran maestro que es Jesús. Y también les deseo de corazón, como sé que son poquitos, una nueva primavera de vocaciones para ustedes. Y muchas gracias por invitarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.